Buenas tardes, hermanos. Qué alegría estar juntos esta tarde compartiendo. Quería compartirles una palabra que se llama delante de las canas. Hace 3 semanas tuvimos un compartir con los adolescentes. Si estuvieron atentos, van a recordar, pero quienes la compartimos por primera vez, espero que Dios nos hable. Y para los chicos que ya la escucharon, tómenla como un recordatorio del Señor. Y esta vez les contaré una parte que por tiempo no las pudimos compartir aquella vez. La semana pasada Tali nos contaba un poco de sus aventuras en el río y me voy a copiar un poco también, les voy a contar lo que a mí me pasó. En la última cuarentena tuvimos que hacer un par de semanas de encierro, estábamos con el verano encima y ante el cierre de nuestras playas y meditando cómo refrescarnos, cómo buscar de disfrutar de la naturaleza, recordaba cuando de chico nos íbamos con mi papá, mis hermanos, nos íbamos a Cieneguilla, nos íbamos al río y el río en la época de verano venía muy cargado. En esta época, en un río realmente respetable, entonces buscábamos las zonas, digamos, razonables, las zonas que donde no te ahogaras y acabar estirado, de repente ahogado en el mar, entonces buscábamos las zonas que se podían pasar, donde podíamos nadar. Pero habían otros momentos donde este río ya, cuando pasaban las lluvias, el río bajaba un poco, pero para divertirte de igual modo lo que buscabas era la zona con más movimiento del agua y lo que hacías era dejar de poner resistencia, echarte, dejarte llevar y el río se ponía un poco más emocionante, pero simplemente cuando llegaba el momento de irte, llegaba el momento de salir de ahí, lo único que hacías era parar, te levantabas y este río que hace un momento atrás te estaba jalando, esa corriente ya no era ninguna fuerza que te pudiera arrastrar. Y eso me ponía a pensar, ¿por qué les cuento esto? Quería que me acompañen en sus Biblias a Levíticos 19. La palabra en diversas partes de la Biblia nos habla de un principio muy importante como es la honra, el respeto tanto a Dios y a esas autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Personas temerosas de Dios y a quienes el Señor nos manda a que honremos y respetemos. Dice en el versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dice yo Jehová. Hace unos sábados compartíamos sobre Roboam y cómo él se dejó llevar por la corriente, siendo no solamente gran tropiezo para su familia, sino también para el pueblo de Dios. Esta palabra habla de las canas, habla de ancianos, de adultos, pero esta porción toma especial sentido cuando somos nosotros los jóvenes, cuando atendemos a lo que Dios nos está pidiendo aquí que hagamos. Nos llama a levantarnos, tanto a honrar, a tener temor y en otras palabras también a tener reverencia de esos ancianos, de esas canas y de nuestro Señor. La edad y la madurez hoy en día, por la tendencia, por la corriente que hoy en día vivimos, son de repente vistos hasta de una connotación negativa. Pueden considerarse sinónimo de repente de antigüedad, sea de vejez. Sin embargo, la Biblia, que permanece para siempre, nos habla que las canas son dignas de honra, mucho más este aprecio y esta especial reverencia. La honra viene de una palabra del honor, que es alguien que es digna de ser valorada, considerada valiosa y preciosa. Inclusive los diccionarios hablan que precioso mucho más que el dinero. Por otro lado está en este versículo un verbo que llamaba mucho mi atención y es el verbo acerca de levantarse. Es un verbo que nos llama a hacer un esfuerzo, de alguna manera es el llamado que Dios nos está haciendo a no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, por las tendencias que hoy se viven y que hagamos un esfuerzo. Como les digo, esta palabra tendencia que es muy usada hoy en día, con la tecnología, la tendencia es que con un solo buscador, con un solo celular, tienes todas las respuestas que estás buscando al alcance de tu mano. Simplemente buscas y estás expuesto a un montón de gente que te genera contenido en Internet sobre cualquier tema, ya sean personas jóvenes que pueden darte la mejor información, las mejores fuentes, y es entonces que casi por opuestos, las canas, las personas mayores que tenemos cerca en nuestras vidas, las comenzamos a
hacer a un lado, las aislamos, ya no las consideramos tanto como una fuente de información porque tenemos todo esto tan sencillo, tan fácil a un solo clic y quizá podemos pensar que esa mejor información la encontramos entonces en estas personas que tienen dinero, que son llenas de juventud, de alegría aparente, ¿no? Y que de repente está influenciando a toda tu generación, a tus amigos, y que tienen lo que se denomina el éxito de este mundo, éxito que como conocemos en la palabra de Dios, el Señor lo resume como que el éxito de Dios está en la persona de Jesús. Por eso meditaba en estos influencers, que no es una palabra que considero sea casual. Creo que estos jóvenes influencian mucho y están influenciando tu generación, mi generación. Y son personas cuales no conocemos su trasfondo, no sabemos cuál es su verdadero interés, de repente más allá de unas cuantas vistas o clics. Ni siquiera conocemos cuáles son sus reales frutos. Y son estas personas las que han terminado influenciando nuestra generación con diferentes tendencias, corrientes, y hacen pequeñas cosas, como les decía, desde plantar un jardín en tu casa, cómo criar tu mascota y hacer una tortuga, cómo vestirte, qué comprar o qué no, sino que también influencian tu forma de pensar, influencian nuestra forma de vivir y terminan afectando cómo tomamos nuestras decisiones. Es así que no nos estamos dando cuenta, pero hemos venido tomando pequeños modelos o referencias de estas, no de repente de una sola persona, pero de diferentes personas ha venido tomando como referentes en tu vida, y ante estas corrientes, el Señor nos está llamando a examinarnos. De repente es necesario que paremos un momento, que no nos dejemos llevar y que nos levantemos de donde estamos y que honremos a quienes verdaderamente merecen honra. El Proverbio 30:11 nos habla: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hoy en día, antes de la pandemia por lo menos, cuando tú tomabas un medio de transporte, habían estos asientos reservados y ¿quién no ha visto este caso muy cotidiano de alguien que se hace el dormido cuando sube una persona mayor o cuando alguien a quien le corresponde ese asiento ve y se pone los audífonos y se hace el sordo, el ciego, el mudo y mira para otro lado? Terrible lo que estamos viviendo en algo tan cotidiano. También tenía un recuerdo que les comentaba a los chicos de algo que me marcó mucho que vi en las noticias. Era un joven que había discutido con su vecino, este vecino era una persona mayor y no se le ocurrió mejor idea que para vengarse cogió su celular con un amigo, grabaron mientras le pegaban a este abuelito, lo subieron a internet y yo creo que fue una gran vergüenza más para este joven que terminó abusando de una persona mayor. No sé cuál haya sido el motivo de la discusión, pero yo creo que no justificaba lo que él terminó haciendo. Y finalmente lo sube, lo graba a internet. Entonces estamos viviendo en una generación que está sembrando falta de respeto. Yo me pregunto qué cosecha va a tener esta generación cuando inminentemente vamos a crecer, vamos a ser adultos, las canas van a llegar. Y el Señor quiere que tú y yo, que aún temblamos ante su palabra, no nos pase esto. Quiere que no nos dejemos llevar por la corriente, sino que nos levantemos y honremos a los ancianos, que tengamos temor de nuestro Dios. Vamos a aterrizar esta historia en la historia de un rey. Acompáñenme a 2 Crónicas, en el capítulo 22, para contarles un poco el contexto. Vamos a hablar acerca del rey Joás. Antes del rey Joás estuvo Ocosías, su padre, como rey, y este rey Ocosías tenía como principal consejero a su mamá. Su mamá se llamaba Atalía, era la abuela del rey que vamos a hablar, el rey Josías. Recuerden el nombre de Atalía. Y este Ocosías termina muerto por las consecuencias de sus actos. Dice que era un hombre que no tenía temor de Dios, buscó hacer lo desagradable delante de Dios y terminó muriendo. Entonces, esta mamá, Atalía, busca la oportunidad de quedarse con el trono y no solamente con eso, sino que también mata a toda la sucesión real hacia los herederos al trono, mata a su propia familia y ella casi que se hace del reino si no hubiera sido porque Joás fue guardado por Dios. Su hermana Josabet, en medio de esta generación, de este tiempo tan oscuro, ella se levanta, toma a su hermano Joás y lo esconde, dice que lo escondió en la casa de Dios,
Vamos a leer el versículo 12, dice, y estuvo con ellos, del capítulo 22 de Crónicas, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto que Atalía reinaba en el país. Atalía, su abuela, no fue, como les comentaba, una buena influencia. Tenía entre sus ídolos, tenía al dios Baal, un dios con D minúscula, un dios perverso, y es ahí que Joás se esconde en la casa de Dios por su hermana tomando una buena acción en medio de un tiempo muy oscuro, ella se levanta. Y así nuestra generación hoy en día estamos expuestos a diferentes influencias, a diferentes gurús, pensadores, que saben mucho de diferentes temas, pero que de alguna manera han terminado arrastrando a nuestra generación. Puede pasar que nos estén arrastrando al punto que tú y yo nos estemos alejando de tomar ese lugar al cual Dios nos está llamando en su reino y finalmente quitarnos todo a lo cual Dios nos está llamando. Joás, estando escondido, por un tiempo de 7 años estuvo con el sacerdote Joiada, un hombre que era conocido por Dios, un sumo sacerdote, y es ahí que Joiada junta a un grupo de hombres que amaban el reino de Dios, hablando de que el reino de Judá sea el reino de Dios, y planea junto con estos una estrategia, unos jefes, se junta con jefes, con levitas, sacerdotes, con los príncipes, con gente de honra, gentes que le llevaban muchos años a Joás. Joás era, recordemos, un niño que estuvo escondido en la casa de Dios. Pero estas personas mayores tenían carga por este Joás, tenían carga porque él tome su lugar en el reino, y quienes se juntaron y estuvieron dispuestos a dar su vida para que Joás tome su lugar en el reino de Dios. ¿Cuántos saben que si tú estás sembrado, al igual que Joás, en la casa de Dios, hemos estado de niños escondidos, no sé quién les ha pasado, de repente has estado con personas temerosas de Dios en tu entorno, estas personas que Dios puso en tu camino son personas que están dispuestas, o el Señor está llamando que estén dispuestas a dar su vida para que tú y yo tomemos el lugar en la casa a la cual Dios nos ha llamado. Y no solo eso, sino que también nosotros tomemos ese ejemplo de estos hombres, tomemos ese propósito que ellos tuvieron, no solamente de honrar a las personas a que les correspondía la honra, sino que también Dios nos está llamando a que tomemos ese lugar para luchar por esa generación, esos niños que ya están aquí, a los cuales también Dios quiere ponerlos en el reino de Dios, y Dios nos está llamando a ti y a mí a que veamos por ellos, a que peleemos, nos levantemos por esa generación, que seamos un buen ejemplo cuando sea el momento para ellos. ¿Qué pasó cuando Joás, después de toda esta estrategia de Joiada, llega a tomar su lugar? Joás comenzó a tener buenos actos, buenos frutos, comenzó a tener propósito. Acompáñenme a 2 Crónicas 23, vamos a saltar rápidamente al versículo 16. La palabra nos habla de que dice que Joás, guiado por Joiada, Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo para que sean de ahí en adelante el pueblo de Dios. De ahí en más, otras influencias que tuvo Joás sobre su pueblo fue que derribaron el templo de Baal, todos sus altares los hicieron pedazos, mataron un sacerdote de Baal en ese tiempo. También vamos a seguir avanzando, dice que ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová. La gente nuevamente comenzó a volver a la casa de Dios, los sacerdotes, levitas. Imagínense esta imagen, todos volviendo a la casa de Dios después de un tiempo tan oscuro. Para ofrecer, dice que sacrificios continuos, holocaustos, conforme a lo que Dios había mandado. Dice que no solamente lo hicieron como por un mandato, sino que tanto lo hacían con gozo, con cánticos. Imagínense esa alegría conforme a lo que había dispuesto el gran rey David. También puso porteros en las puertas de la casa de Dios para que no entraran inmundos en la casa de Dios. Avancemos al capítulo 24, vamos al verso 13. En la segunda parte dice, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Qué importante ver cómo cuando están unidas dos generaciones, una generación temerosa de Dios y esa generación que le toca tomar su lugar, comienzan a tomar su lugar en la casa de Dios, entonces la casa de Dios comienza a consolidarse, se vuelve firme, se vuelve estable. Y ese es el plan de Dios, que
No que estén dos generaciones cortadas, cada uno por su lado, uno metidos en su celular, olvidando que tienen tan cerca a personas que pueden traerle tanto bien, que son dignas de honra, que están preocupadas en que tú tomes tu lugar en la casa de Dios, sino que el Señor te está llamando a que te unas, que te levantes, que no te dejes arrastrar por la corriente de nuestra generación. Al final del versículo 14 dice, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Dios todos los días de joyada. La Biblia hace esta salvedad de que fue durante el tiempo de joyada porque vamos a ver que a ti y a mí nos está llegando un momento donde ya tenemos que decidir, donde las circunstancias nos están llevando, y vamos a leer el versículo 17, qué fue lo que pasó, a qué circunstancias los estaba llevando conforme avanzó el tiempo al rey Joás. Dice el versículo 17, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey hizo un simple acto, dice, los oyó. Y entonces desampararon la casa de Jehová, y no solamente la casa de Jehová, sino la de Jehová, el Dios de sus padres. Y sirvieron a símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces fue que la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. ¿Cuál fue el pecado que ellos habían hecho? Habían desamparado la casa de Dios. Habían olvidado del Dios de sus padres, así como nos puede pasar a ti y a mí, porque vemos que Joás se dejó llevar, igual que el rey Roboam, se dejó llevar por la corriente. Pero yo quiero notar que este momento de decisión te va a pasar a ti, me va a pasar a mí. Todos naturalmente venimos creciendo hacia ese momento. En algún momento estuviste escondido en la casa de Dios, pero ahora conforme los años van avanzando, vas ganando independencia junto con tus responsabilidades, entras a la universidad, vas a tener nuevos profesores que van a influenciar sobre ti, vas a tener de repente, no sé, un nuevo trabajo o estás buscando un trabajo para tener cierta independencia, para de repente comenzar a crecer, y está bien, crecer es parte de nuestra vida, pero la pregunta es si conforme ese crecimiento, esa mayor responsabilidad que vamos a tener, nos vamos a olvidar del Dios que nos ha cuidado desde pequeños, nos vamos a olvidar de ese Dios que tiene un llamado para nosotros en su reino, es el lugar al cual nos está llamando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar llevar por la corriente o nos levantaremos a honrar a ese Dios de nuestros padres y también a la casa de Dios a la cual el Señor nos está llamando? Si queremos ver rápidamente y en resumen qué fue lo que pasó con Joás, qué tan rápido fue arrastrado por la corriente, vamos al versículo 22 de 2 de Crónicas. ¿Y qué pasó? Una vez que murió Joiada, vino el hijo de Joiada, Zacarías. Quiso hacer entrar en razón a Joás, vino a hablarle de la palabra de Dios y le quiso hacer que recapacite sobre sus caminos, que examine cómo se estaba dejando arrastrar por su generación, por los jóvenes. Pero y entonces en el versículo 22 vemos qué cosa fue lo que hizo Joás. Joás dice, no se acordó de la misericordia que Joiada, quien lo había cuidado durante 7 años, que había peleado por él, que se había encargado de hacer toda una estrategia para que él se levante como rey. Dice que no se acordó de toda esa misericordia del padre de Zacarías. Y antes de eso, dice que mató a su hijo. Mató a Zacarías y Zacarías al morir le dijo, Jehová lo vea y lo demande. Después vamos a ver que seguido de matar a Zacarías, no solamente estas consecuencias vinieron sobre la propia vida de Joás, sino que comenzó a influenciar en su entorno y comenzó a influenciar sobre la casa de Dios. Después de eso, al año siguiente, dice que subió el ejército de Siria. Y en el versículo 24 dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, imagínense esto, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso que tenía Joás, por cuanto, nuevamente nos repite aquí, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Le habían dejado entonces la casa del Dios de sus padres, se habían olvidado de esos líderes que Dios había puesto, y no solamente eso, sino también ya habían dejado al propio Dios de sus padres. Vemos aquí la rápida decadencia, la rápida forma en que la corriente lo arrastró. Joás despreció esos linderos antiguos, toda esa enseñanza
de sus líderes. La palabra de Dios también en otro proverbio, en el versículo 28, capítulo 22, nos dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Como les digo, no necesariamente va a pasar que van a morir estas autoridades, estos líderes que Dios ha puesto, pero sí va a pasar que va a llegar ese momento donde tú vas a tener que decidir si realmente te levantas por esas canas, honras el rostro de Joiada que Dios ha puesto en tu vida. Tú sabes cuál es. Si examinas un momento, sabes que Dios ha puesto un líder, una autoridad. De repente a tu padre, al cual Dios te está llamando a honrar. Y sobre todo, si con reverencia vamos a atender a ese llamado que Dios nos está poniendo. Vemos una necesidad de levantarnos hoy en día contra la corriente. No es algo que podemos dejar pasar, es una decisión que tenemos que tomar. Cuando estamos todo el tiempo atacados con imágenes, con nuevas ideas de éxito que este mundo te ofrece, ya comienza tu fe a desfallecer. Entonces, la pregunta es: ¿estás alimentando tu fe con la palabra de Dios, como oímos el domingo? ¿Estamos honrando, estamos cercanos a esos joyadas que tenemos? ¿Nos estamos levantando para atender a lo que ellos nos están hablando, atesorar esas enseñanzas que de niños, esos linderos antiguos que Dios puso en nuestras vidas? Es entonces que nuestra vida, si tú comienzas a hacer esto, a prestar atención a lo que Dios te está hablando, Dios te va a dar ese espíritu que te va a ayudar a levantarte, para que tú te metas en un río, no un río que en verdad no debería estarte arrastrando, sino un río verdaderamente fuerte, un río verdaderamente respetable, que es el río de Dios. Para terminar, yo quería que nos dejemos, ya que vamos a dejarnos influenciar por aquellos que son los más, ¿qué les parece si vamos a Eclesiastés? Escuchamos un poco lo que el más sabio de toda la historia, según la Biblia, nos quiere decir. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y si hay en esta ciudad un hombre pobre, sabio, el cual libró a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Esa historia me habla mucho, nos deja a imaginarnos algunas partes. La historia no cuenta cómo es que este gran hombre termina librando la ciudad. Aquellos que les gustan las películas de guerra se pueden imaginar de repente cómo fue, pero lo que sí sabemos es que este hombre los libra con algo muy sencillo, que es la sabiduría que este hombre tenía. Esta ciudad, que era muy pequeña, de repente sin grandes hombres, es librada por un pequeño señor al cual el pueblo se dispuso a atender. Este señor, yo me lo imagino de repente con ciertas canas, con una barba blanca, un señor olvidado en un extremo de la ciudad, con una sabiduría tremenda, pero con mucha sencillez. Este hombre del cual nadie se acordaba, al igual que le pasó a Joás, que Joás se había olvidado de Joiada y también se había olvidado de Dios, que lo había llamado y cuidado de él cuando era pequeño. Avancemos al versículo 16 y 17, cuando Salomón resume un poco esta historia. Entonces Salomón a esta historia le hablaba lo siguiente, dice: porque mejor es la sabiduría que la fuerza, sabiendo que la sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, dice el versículo 17, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Para terminar, yo quería resumir en 3 puntos esta enseñanza. Este último versículo de Salomón nos habla de 2 momentos. Una, la parte del clamor al Señor. Todos en este tiempo, por diversos motivos de la pandemia, por necesidad, hemos venido clamando, pidiéndole al Señor su ayuda, su favor. Y está bien esa parte, pero el Señor también nos está llamando no solamente a hacer la segunda parte,
sino que nos está llamando a hacerlo primero. Dice, a atender las palabras de los sabios sin quietud. Y si tú estás escuchando esas palabras del Señor, este Dios al cual, al igual que nuestra generación lo viene olvidando, el Señor nos está dando su palabra para que sea aquella la fuente de nuestra sabiduría. Y si las estás escuchando, también las estás haciendo. ¿Será que te estás levantando de la corriente de este mundo? Y si estás atendiendo a la palabra de Dios, estás honrando también a tus padres, a la pastora, a los ancianos, a los líderes a quien Dios te está llamando a honrar. Como segundo punto, respecto a la corriente de este mundo, ciertamente es un río, tiene relativa fuerza, pero no es nada comparado con la abundancia, con la plenitud y el respeto que impone el río del Espíritu de Dios. Algo muy importante es que a diferencia del Antiguo Testamento, como hemos leído este versículo de Levíticos, delante de las canas te levantarás. En esa época no estaba el Espíritu de Dios, pero ahora el Señor nos ha dado su Espíritu para que no seas tú tratando en tus fuerzas de levantarte, sino que sea el mismo Señor Jesús obrando para que tú tengas esas fuerzas. ¿Cuántos saben que necesitamos ese Espíritu que hoy día nos lleve a levantarnos por el Señor, nos lleve a levantarnos por esa generación que está peleando para que nosotros tomemos su lugar? Es tiempo de unirnos, es tiempo de no dejarnos llevar ya por la corriente de este mundo. De repente tienes a alguien ahí en tu casa, al cual por de repente estar mirando demasiado tu celular no estás atendiendo, ya sea tu papá, ya sea un líder. De repente te distraes cuando escuchas la palabra, ahora que virtualmente nos conectamos. Levántate, no dejes que te arrastre la corriente. Y como último punto, meditaba en esta historia, en toda la historia como la narra Salomón. Estamos próximos a cumplir ya un año de esta pandemia. El 15 de marzo empezó la cuarentena y no sé quién se sienta como yo en algún punto, como esta ciudad, ¿no? De repente pequeño, con pocos hombres, que refleja la poca fuerza que puede estar teniendo esta ciudad. De repente hasta asediado por este rey, ¿no? Era un rey que dice que vino con grandes baluartes. Los reyes, como sabemos, son conocidos por tener una corona. Sin embargo, aunque hoy en día hay muchos sabios de este mundo exitosos según, como les digo, el mundo, hay un Dios sabio que se hizo humilde en Jesús y solo está esperando que tú te acerques, lo escuches y en quietud puedas estar atento a la sabiduría. Y esa sabiduría que es capaz de salvar y librar a nuestra ciudad y de sanar nuestra tierra. Yo les quería compartir esto porque creo que nuestra generación y el mundo y nuestra ciudad, no solo nuestra ciudad, sino nuestra nación, está necesitando atender a las palabras del Señor en quietud. Y creo que es tiempo de que le pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para dejar nuestra rebeldía y levantarnos por Él. Dios los bendiga, hermanos. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor.
vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi